acompañan dos asociados de la firma Tamayo Jaramillo, el doctor Daniel Osa y la doctora Laura Castaño, quienes nos van a estar compartiendo acerca del fallo que se obtuvo como resultado de una acción de grupo en relación a los hechos ocurridos con el edificio Space. Vamos a estar abordando los temas de responsabilidad y seguros. Entonces, queremos pues darle las gracias a ellos y también al doctor Javier Tamayo por hacer parte de la invitación que les extendimos en el día de hoy. Muchas gracias, doctora Ana Cristina. Le agradecemos mucho por la presentación, por los agradecimientos. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí, de haber sido invitados, de conversar con ustedes, de saludar y de ver tantos amigos y tantos colegas que nos acompañan hoy. Nosotros, pues como ya lo mejor sabrán, o si no sabían, pues de pronto les damos un poquito de contexto. Nosotros fuimos como firma los apoderados del grupo demandante en esta sentencia, que ya fue de segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia. Entonces queríamos también como darles un poquito de contexto de qué fue lo que pasó, qué fue lo que se discutió dentro del proceso, desde una perspectiva no solo de la responsabilidad civil, sino de la responsabilidad estatal derivada de esa, pues, de la no vigilancia o el no cumplimiento de las obligaciones legales respecto de esa actividad constructiva, así como el tema del aseguramiento. Yo y aquí Laura, en nombre de los dos nos disculpamos. Habrá de pronto algunos temas sobre los cuales no podremos entrar en detalle porque resulta que en este momento estamos precisamente en el trámite de una acción de tutela que se interpuso en contra de esta decisión judicial del Tribunal Administrativo de Antioquia. Entonces habrá algunos puntos que, si bien podemos conversar académicamente sobre ellos, de pronto no podremos entrar a profundidad, de dar opiniones personales o de entrar al detalle pues, de lo que se está debatiendo ahí. Entonces, por eso nos disculpamos de una vez. Nosotros les estaremos contando de pronto cuando no podamos pronunciarnos al respecto, pero igual la idea sí es como contarles cuáles fueron las discusiones jurídicas y los hechos que estuvieron detrás de esas discusiones jurídicas. Entonces, nuevamente muchas gracias por la invitación. Y bueno, no, por aquí estamos pendientes para también resolver cualquier duda que puedan tener al respecto. Creo que por temas de organización, lo mejor será que vayan levantando las manos y vamos aquí tomando nota de quiénes son las personas que quieren hacer alguna participación y dejemos las intervenciones para el final. Entonces, bueno, si están de acuerdo por aquí, empezamos ya como a darles un poquito de contexto, ya entrando en materia. Bueno, muchas gracias también a Daniel. Yo también quisiera agradecer a Coldesi, también a la doctora Carmenza, a la doctora Ana Cristina, al doctor Carlos Mario, que están aquí con nosotros y nos extendieron esta invitación, que para nosotros evidentemente es muy halagadora, muy importante. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Como decía Daniel ahora, es importante, ayer que estábamos como hablando de todas los temas que deberíamos tocar en esta tertulia, pese a que este es un proceso y también unos sucesos que conocimos a nivel nacional, quisiéramos no dar por sentado que todos conocemos qué fue lo que sucedió y contar un poquito de los hechos que motivaron la demanda y también de qué sucedió en el momento en el que nosotros interpusimos la demanda y se empezó a generar todo este litigio. Entonces, para recordar solamente un poquito, esto sucedió en 2013, ya hace 9 años que en el mes de octubre sucedió como todas las situaciones alrededor del edificio Space. Entonces recordemos más o menos qué fue lo que sucedió en esa época. El 11 de octubre de 2013, las personas que estaban habitando el edificio Space, ese edificio todavía no estaba completamente habitado para el momento en el que todo esto sucedió, de la torre 1 a la torre 6, principalmente de la 1 a la torre 5 ya estaba completamente habitado y la torre 6 estaba comenzando a habitarse, ¿sí? Entonces, el 11 de octubre de 2013, las personas que habitaban el edificio Space escucharon un sonido muy fuerte, como de una explosión
narran todos ellos pues en la demanda y en lo que sucedió, y a raíz de ese sonido y que sintieron que el edificio empezó a moverse, llamaron a la línea de atención 123 y en ese momento el DAGRED atendió la llamada, hizo algún estudio del edificio, obviamente en ese momento preliminar, y de pronto conteniendo lo que podía suceder, ordenó el desalojo provisional del edificio, ¿cierto? Al día siguiente, el 12 de octubre de 2013, en horas de la noche, la torre 6 del edificio Space se desplomó, ¿sí? En ese momento no había personas, habitantes del edificio en cada una de sus unidades inmobiliarias, pero sí había algunas personas de la constructora que estaban atendiendo lo que había sucedido el día anterior, y unas pocas personas, sí habitantes del edificio, que por alguna razón estaban allí. Ese día, el 12 de octubre, cuando se desplomó la torre 6 del edificio Space, fallecieron 12 personas que se encontraban en esa torre específicamente en ese momento, ¿sí? A raíz del desplome de la torre 6 del edificio, el 13 de octubre se ordenó el desalojo de todas las demás torres del edificio, de la 1 a la 5, y el 15 de octubre de ese mismo año, de 2013, se declaró el estado de ruina y se ordenó la demolición de la torre 5. El 27 de febrero de 2014, al año siguiente, se demolió, se implosionó la torre 5 del edificio, y como no se sabía en ese momento cuál era el estado de las demás torres que componían el conjunto residencial, el municipio de Medellín decidió contratar un estudio técnico de la Universidad de los Andes para que determinara en qué estado se encontraban las demás torres. A raíz de ese, ¿quieres decir algo? Sí, pues antes de que entremos directamente a la demanda, me gustaría dar un poquito de contexto respecto de cuál era el edificio. Pues para los que vivimos en Medellín sabemos bien cuál es la transversal superior, cuáles las palmas, pero eso queda en el barrio El Poblado, que es uno de los barrios pues, residenciales y de comercio pues, más de clase alta, por así decirlo, de estratos altos en la ciudad de Medellín, y ese proyecto en particular había sido construido por una constructora muy reputada en Antioquia, y lo vendían como un proyecto de lujo que estaba muy bien ubicado justo al lado de un hotel, que tenía acceso a gimnasios, que tenía buenas vías de acceso, entre otras. Simplemente en ese momento, cuando ya se estaba finalizando, porque se estaba construyendo la última torre de ese edificio que vendían como el edificio de lujo por parte de una reputada constructora, pues que colapsa, esa última torre afortunadamente se había desalojado la misma, como bien lo contó Laura, pero sí había otras personas en todas las demás torres que eran justo al lado, pues o sea, había estructuralmente una conexión entre cada una de las torres. Entonces se colapsó una de las torres, pero todos los demás estaban habitando todas las demás torres, pensaban que el edificio entero se estaba cayendo, entonces salieron todos corriendo despavoridos, pues como se podrá esperar en un tipo de situaciones como es. Hubo personas de la tercera edad que sufrieron accidentes, se resbalaban por las escaleras, todos huyeron. Entonces, eso como para dar un poquito de contexto sobre la tragedia. Una vez Laura nos cuenta que ya se dio la orden de desalojo y de destrucción de las demás torres, porque estructuralmente, como todas estaban conectadas entre sí, quedaron afectadas con ocasión del colapso de la torre número 6, se les dio apenas media hora a algunos de los residentes que quisieran subir a sacar algunas pocas de las pertenencias que pudieran. Entonces imagínense ustedes la situación, uno teniendo que elegir entre todo lo que tiene en la casa, qué es lo que en ese corto tiempo, que no es el tiempo dentro de la casa, es el tiempo que tiene para llegar hasta su casa a pie, decidir qué es lo que se va a llevar y volver a salir. Las personas que tenían mascota eran persiguiendo desesperados sus gatos, sus perros, porque salieron despavoridos y no tuvieron tiempo de llevarse nada. Elegir qué de todas las cosas que tengo en mi apartamento es lo que me quiero llevar. Me quiero llevar que lo que más vale, un televisor, unas joyas, o para mí es más valioso
los álbumes que tengo en mi casa, las cartas que me daba mi novia cuando estaba en el colegio, todas las cosas, todos los bienes preciados e incluso identificaciones, documentos legales que se tienen normalmente en el apartamento, todo eso se quedó allá encerrado. Entonces, tener tan corto tiempo para elegir eso, temiendo por la vida, porque en cualquier momento se podían colapsar el resto de las toles, porque ya estaban con una serie de estudios diciendo esos edificios no se pueden habitar y están en riesgo de colapso. Entonces, miren la tragedia que había detrás de todo el edificio, aparte de que obviamente murieron unas personas, murieron 12 personas, aparte hubo 2 personas heridas de gravedad, y todos los bienes que se destruyeron, pues, primero en la Torre 6 y en todas las demás torres, pues los apartamentos, los cuartos útiles, los parqueaderos, todos los contenidos de cada una de esas casas, y aparte de eso, pues obviamente en los perjuicios morales y todas esas pues los daños que sufrieron las personas extrapatrimoniales que vivieron esa tragedia, que tuvieron que salir corriendo completamente desplazados de sus lugares con ocasión de este accidente. Entonces, ese es un poco el contexto, lo que ocurrió allí en ese edificio de lujo construido por una de las mejores constructoras, o al menos las más reputadas que había en Medellín en ese momento. Sí, yo creo que es importante resaltar algo que había dicho Daniel, que digamos que nosotros damos por sentado porque conocíamos la edificación, es que pese a que eran 6 torres, las 6 torres no estaban construidas de forma independiente, ¿sí? Esta construcción se había diseñado a forma de herradura, todas las torres estaban unidas las unas a las otras, y por eso es que era importante determinar qué pasaba estructuralmente con las demás torres que habían quedado en pie, porque la torre 6 estaba íntimamente ligada a la torre 5, que recuerden fue demolida en ese mismo mes de octubre, pero las demás torres de la 1 a la 4 estaban pegadas literalmente de la torre 5. Entonces, se necesitaba determinar estructuralmente cómo estaban esas torres de la 1 a la 4 para determinar si era posible hacer algún reforzamiento que pudiera entregar seguridad y volver a habitar esas 4 torres que quedaban todavía en pie, o si no era posible. Y a raíz de ese informe de la Universidad de los Andes, se concluyó que no era posible realizar ninguna rehabilitación o algún reforzamiento de esas 4 torres que habían quedado en pie, y por eso se decide posteriormente demoler las 4 torres que quedan en pie, ¿cierto? Eso sucedió el 23 de septiembre de 2014, casi un año después. Recuerden que había sido el desplome de la Torre 6 se había presentado el 12 de octubre de 2013, y el 23 de septiembre de 2014 se lleva a cabo la demolición de las torres restantes de la 1 a la 4. Entonces, esos son los hechos que dieron lugar a toda esta situación. Digamos que después de que esto sucedió, pues obviamente aquí en Medellín se empezó toda esta carrera por parte de las víctimas de determinar qué iban a hacer. Pues precisamente todos habían tenido que salir de sus casas, no tenían los lugares donde habitualmente vivían, la cantidad de perjuicios que se estaban generando, y una de las opciones que se presentó en esa época fue la interposición de una acción de grupo, que no solamente tuviese impacto frente a las personas que concurrieran a presentar la demanda en el momento mismo, porque todo esto fue muy rápido, la presentación de la demanda se hizo en ese mismo año 2013, ¿sí? Sino que se pudieran ir uniendo a medida de que el proceso iba avanzando, y que posteriormente, dependiendo de cuál fuera el resultado del proceso, pudiera tener impacto en las demás víctimas que no se hicieran parte del proceso, pero que sí pueden resultar beneficiarias de la sentencia de la acción de grupo. En ese momento se evaluó esa posibilidad y se concluyó, no solamente por parte de nosotros, sino también de las víctimas directamente, que esa era la mejor opción, pues para no tener un montón de procesos separados e independientes andando cada uno por su parte, sino presentar una acción de grupo con quienes en ese momento estaban de acuerdo en iniciar el proceso, y las demás personas que debieran seguir uniéndose, y ahora pues que ya lo estamos viviendo en este momento, que tuviese impacto frente a las demás víctimas. Sí, así es. En el momento, y toda vez que el siniestro ocurrió pues en
en octubre del 2013, pues todavía no era claro qué era lo que había sucedido. Sabíamos que se había colapsado el edificio, pero no sabíamos específicamente cuál había sido la causa determinante de ese colapso. Podía ser un tema de suelos, podía ser un tema de diseños, podía ser un tema de materiales, entre otros. Entonces, por eso se decidió en su momento pues, demandar a los posibles responsables por parte de la construcción, así como demandar pues, al municipio de Medellín, por supuesto, pues, porque esa no había sido una construcción pirata, una construcción que se hubiera hecho sin licencias. Por el contrario, tenía todas las licencias y todos los certificados formales de que el edificio cumplía con todas las normas de sismoresistencia y otras, así como también a los curadores que habían expedido las licencias de construcción, y se decidió igualmente porque varios de los dueños de las sociedades pues, constructoras eran asimismo gerentes y miembros de junta directiva de esas sociedades. También se decidió demandarlos a ellos a título personal por la negligencia en la que habían incurrido en el cumplimiento o por el contrario, en el no haber cumplido sus funciones, tanto legales como estatutarias, en la administración de esas sociedades constructoras, que claramente, a pesar de que no sabíamos qué había fallado específicamente, algo falló. Y eso sí lo tuvimos siempre claro. Entonces, por eso, en su momento se decidió ejercer esa acción de grupo, como les contaba Laura, en contra de todas esas personas. Exacto, entonces esos fueron los demandados al inicio del proceso, que como les decía Daniel, no sabíamos para ese momento. Acuérdense, la demanda se presenta a finales del año 2013, cuando justo había ocurrido el incidente, y el informe de la Universidad de los Andes solo viene a presentarse en 2014, ¿cierto? Y ahí más o menos empiezas a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, en esa demanda inicialmente, la demanda la reformamos posteriormente, pero en esa demanda inicialmente, pues se vinculó a todos los que hubiesen podido ser causantes, porque no sabíamos cuál era, pues, la situación específica que había generado el colapso. Y para determinar quiénes eran los demandantes o los miembros del grupo, pues se estableció en la demanda unos criterios para poder determinar quiénes eran, ¿cierto? Entonces, se hizo extensivo a las personas, tanto naturales como jurídicas, que fueran titulares de derechos reales sobre los inmuebles, quienes fueran arrendatarios, quienes tuvieran algunos derechos, cualquier otro tipo de derecho real, o los habitantes en general del edificio. Y asimismo, pues tratándose de una acción de grupo, los perjuicios que se reclamaron, que todo esto se hace pues como a modo general, era el valor promedio de los inmuebles que tenía cada una de estas personas a cualquier título en la edificación, ¿cierto? Entonces, por eso pedíamos el valor promedio por metro cuadrado de los apartamentos, el valor del parqueadero, del depósito, del arrendamiento, de los gastos de escrituración, pero también se solicitaba la indemnización de perjuicios extrapatrimoniales, sea para aquellos que eran propietarios, arrendatarios, para las personas que habitaban ahí que tuvieron que vivir esta situación, como para aquellos que también tuvieron una pérdida, por ejemplo, de alguna persona que haya fallecido en el colapso, o que hubiese experimentado alguna herida, ¿cierto? Esas fueron las pretensiones que se presentaron en ese momento, y la demanda se inicia en principio con un solo demandante, se van uniendo los demás miembros del grupo, y posteriormente nosotros procedimos a reformar la demanda, pero pues digamos que eso viene después en el proceso. Sí, sobre ese punto que menciona Laura, es importante hacer la claridad en que lo que la norma exige para que proceda una acción de grupo es que el grupo afectado sea de al menos 25 personas. Eso en algunas ocasiones se ha malinterpretado como debe haber al menos 25 demandantes. Nosotros, por ejemplo, en esta acción en particular la iniciamos con un solo poder, con un solo demandante. Por supuesto, identificando a todas las demás víctimas, que eran un grupo mucho más amplio. Había solo en apartamentos 161 apartamentos. Entonces, había al menos 161 propietarios de los mismos, pero aparte de eso había habitantes de los mismos a cualquier título, o sea, porque convivieran con algún propietario que residiera allí, o porque había algún contrato de arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico
de por medio. Entonces, todos esos fueron los criterios que nos permitieron identificar al grupo, que nos permitían identificar a un grupo de más de 25 personas, aunque no hubiese iniciado con 25 demandantes. Exacto. Entonces, así inició la demanda, se notificó a quienes en su momento se determinaron como demandados. Uno de los demandados, como les contó Daniel, fue el municipio de Medellín. El municipio de Medellín contestó su demanda. Creo que pues no entraríamos en este momento a decir cuáles fueron los medios exceptivos y eso, pero sí se formularon también llamamientos en garantía. Hay uno que me parece particularmente importante señalar, y es el que formuló la constructora en contra del mismo municipio de Medellín, ¿cierto? Digamos que la constructora, esto fue particular incluso para los análisis que hizo el juzgado en primera instancia y el tribunal en segunda instancia, porque la constructora más o menos dice, aquí hubo una violación de la confianza legítima que tenía la constructora en que el municipio y el jurador vigilara que la construcción se hiciera de forma adecuada. Si eso no sucedió, pues entonces yo también, yo constructora, estoy sufriendo un perjuicio porque confiaba en que el municipio iba a revisar lo que yo mismo hice mal. Entonces fue un llamamiento en garantía bastante particular, pues lo digo también no solamente porque a mí me parezca que es así, sino que también fue particular para el juzgado y para el tribunal, que ambos encontraron que no había ningún fundamento en ese llamamiento en garantía. Exactamente. Frente a ese llamamiento en garantía, pues la defensa de la constructora era básicamente: yo contraté personas especialistas para que adelantaran el edificio, para que hicieran los estudios, para que diseñaran los planos, y yo tengo esa confianza legítima de que, aparte de que esas personas son expertas en lo que hacen, el municipio de Medellín va a estar vigilándolos. Entonces, antes yo como constructor estoy sufriendo un daño porque no me vigilaron adecuadamente. Entonces, ese es ese llamamiento en garantía en particular, dado pues que aquí estamos en Acordese, vale la pena mencionar esos llamamientos en garantía que se hicieron a las aseguradoras. Un tema que ha sido recurrente no solo en este proceso, sino en muchos que ocurren aquí en Medellín, y eso tiene que ver con la forma como se contratan los seguros por parte del municipio. Por lo general, esos contratos del municipio, esos contratos de seguro del municipio que son de responsabilidad civil, que son pues, de manejo, de cumplimiento, todas las pólizas que necesita, ellos hacen una licitación. Esas licitaciones, por lo general, se la ganan uniones temporales que son constituidas por varias aseguradoras. Y una vez se celebra ese negocio jurídico con esa unión temporal, se expiden unas pólizas, y esas pólizas se expiden en modalidad de coaseguro entre los miembros pues, de esa unión temporal. Y desde el contrato de unión temporal, desde la conformación de la unión temporal, se dice específicamente cuáles son los porcentajes pues, que tiene cada una de las aseguradoras. Eso genera en este proceso y en muchísimos procesos aquí en la ciudad de Medellín una discusión sobre entonces si las obligaciones que tienen cada una de esas aseguradoras son conjuntas o son solidarias. Entonces, si son solidarias en el sentido de que por ley los miembros de una unión temporal responden solidariamente por la ejecución del contrato, si priman esas normas, o si priman las normas relativas al coaseguro, que son claramente y son muy claras y muy contundentes al decir que es simplemente una obligación conjunta. Entonces, el municipio de Medellín, en una práctica bastante usual que también hizo en este caso concreto, llama en garantía únicamente a la aseguradora líder, que es también a su vez la representante legal de esa unión temporal. Entonces solamente llama a ella. Obviamente eso no procedería si únicamente las obligaciones son conjuntas, o únicamente respondería por ese porcentaje de la obligación conjunta, entendiendo que como representante legal de esa unión temporal todas las obligaciones son solidarias, y a su vez esa aseguradora líder llama en garantía a todas las demás coaseguradoras, que obviamente tampoco tendría una razón legal o un fundamento legal para recobrarle a las demás si las deudas son simplemente conjuntas. Pues la aseguradora, por supuesto, excepciona diciendo: estas son obligaciones conjuntas, yo únicamente respondo por mi pedacito, pero en todo caso, pues teniendo una postura un poquito práctica, dice: pues en caso de que usted llegue a considerar de que yo soy solidario, pues entonces llamo en garantía a todas las demás coaseguradoras para que cada una de ellas responda por el pedacito que le corresponde. Y cada una de esas coaseguradoras también a su vez
dice, usted no me puede llamar en garantía porque nuestras obligaciones son conjuntas y no solidarias. Entonces genera ese problema jurídico que, reitero, no es particular de este proceso, pero en este proceso se presentó y el Tribunal Administrativo de Antioquia adoptó una decisión al respecto, y ya vamos a llegar a ese punto, pero sí hay una discusión si las obligaciones de esa unión temporal que expide una póliza en virtud de un coaseguro son obligaciones solidarias en virtud de esa unión temporal y de las obligaciones que por ley tiene como unión temporal, o son obligaciones conjuntas en virtud de ese coaseguro que expidieron y en virtud pues, de las normas del Código de Comercio y el contrato de seguro expedido como tal que está en virtud del coaseguro. Así es. Entonces, esa parte es muy importante, evidentemente, de lo que estamos discutiendo en este foro específicamente, pues porque aquí nos convoca particularmente el tema de seguros. Vamos a ver qué pasó en las sentencias al respecto, ¿cierto? Digamos que en este momento estamos en el año 2014-2015, cuando todo esto sucedió. Posteriormente a eso se reformó la demanda, se contestó la reforma de la demanda por parte de quienes eran demandados, llamados en garantía, se adelantó toda la parte probatoria. Creo que no nos vamos a detener ahí, pues porque obviamente esto se nos alargaría muchísimo. Y vamos al año pasado, 26 de abril de 2021, se profiere la sentencia de primera instancia de este proceso, ¿cierto? Después de haber iniciado 2013, 2021 se profiere la sentencia de primera instancia. Vamos a resaltar algunas cosas de la sentencia, que es enorme, es una sentencia de más de 200 páginas, entonces lo que vamos a resaltar principalmente qué fue lo que encontró esa sentencia de primera instancia que puede ser relevante. En primer lugar, se aborda cuáles son las causas del colapso. Para eso resultó fundamental el estudio que hizo la Universidad de los Andes. Ese estudio finalmente lo que concluye, después de también un estudio enorme de 3 fases, es que los diseños de los elementos estructurales de toda esa edificación eran insuficientes, eran deficientes, ¿sí? Porque digamos que las columnas, las vigas de toda la edificación estaban diseñadas de forma inadecuada para soportar todo el peso de la edificación, ¿cierto? Y por esa razón el edificio no aguantó todo el peso que tenía, no solamente toda la carga muerta, sino también toda la carga viva que debía soportar, y por esa misma razón la torre 6 del edificio Space colapsó. Como todas las demás torres estaban unidas a esa torre 6 porque era una edificación realizada en bloque, solo que se había dividido en etapas. Todas las demás etapas habían sufrido también un daño estructural que no permitía que se pudiera rehabilitar, ¿cierto? Entonces, esos diseños estructurales con base en los cuales se había realizado toda la construcción no cumplían con las normas de sismoresistencia para la época, que era la norma NSR 98, y por esa razón es que el edificio había colapsado. Esa fue la razón del colapso, ¿sí? Ahora, lo que a continuación se analizó en la sentencia es quiénes son responsables de esas fallas, de esas causas del colapso. La sentencia de primera instancia, creo que ya lo podríamos decir, encontró que eran responsables de ese colapso, de las fallas que se presentaron en la edificación, evidentemente a la constructora del edificio, y adicionalmente encontró que también era responsable el curador urbano que había otorgado las licencias de construcción precisamente para ejecutar la construcción con esos diseños estructurales que se había realizado, ¿cierto? Frente a la responsabilidad del curador urbano que había otorgado las licencias de construcción, la sentencia de primera instancia encontró que hubo 2 deficiencias particulares, ¿cierto? Una es la vigilancia o el control que debía realizar la curaduría urbana a los diseños estructurales de la edificación, pues la curaduría urbana debe revisar los diseños estructurales de fondo para poder determinar si son adecuados, ¿cierto? Y esa revisión no se dio. La segunda deficiencia que encontró en el otorgamiento de las licencias es que los diseños deben tener o deben contar con una revisión externa. O sea, además de esa revisión que hace la curaduría,
debe existir una revisión externa a la curaduría y externa al constructor. Y en este caso, particularmente, la revisión que se presentó había sido una persona que tenía un vínculo directo con el diseñador estructural, no había sido una persona ajena, y el curador no había tomado las precauciones para determinar que eso había sido así. Y son tres. Y una tercera es haber excepcionado a la constructora de una revisión durante la construcción por haber cumplido requisitos, en este caso, de acuerdo con el curador urbano, de ICONTEC, de servicio, y en ese caso no se cumplían los requisitos suficientes para excepcionar a la constructora de esa revisión durante la construcción. Esas fueron las razones principales por las que encuentra el juzgado de primera instancia que el curador urbano es responsable. ¿Qué ibas a decir? Dale, sigue con el municipio. Ok. Frente a la constructora, finalmente también todas estas deficiencias, las que habíamos dicho del informe de la Universidad de los Andes, son directamente imputables a la constructora. No se había contado con todo el cumplimiento de las normas de sismo resistencia, y eso es imputable directamente a la constructora, ¿cierto? Frente al municipio de Medellín y a los administradores, como nos contó ahorita, que también estaban demandados en el proceso, encontró el juzgado de primera instancia que no eran responsables, ¿cierto? En particular, frente al municipio de Medellín, la sentencia de primera instancia dice que el deber del municipio de Medellín es de vigilancia y control de las construcciones, y que para este caso en concreto ese deber de vigilancia y control no corresponde a la expedición de las licencias de construcción, porque la expedición de las licencias de construcción en este caso es competencia directa del curador urbano, y el municipio de Medellín no debe revisar el trabajo que el curador urbano realiza, ¿cierto? Entonces en ese caso no debía estar vigilando la labor del curador urbano, y por eso considera que no hay responsabilidad en esa etapa específicamente de la expedición de las licencias, ¿sí? Y ese deber de vigilancia y control también se extiende posteriormente durante la construcción a vigilar que la construcción se realice conforme a la expedición, conforme a las licencias que fueron expedidas por la curaduría urbana. Y en este caso encontró el juzgado de primera instancia que el municipio de Medellín sí cumplió con esa función, ¿sí? Y que la vigilancia que hizo posteriormente durante la construcción era simplemente formal, de verificar que la construcción simplemente cumplía con las licencias. O sea, si las licencias tenían un problema porque no se había revisado el diseño estructural, pues el municipio básicamente no tenía cómo darse cuenta de ello, y por esa misma razón encuentra que el municipio de Medellín solo se vino a dar cuenta de las deficiencias estructurales del edificio una vez colapsa la torre 6 del edificio Spes, ¿cierto? Pese a que sí se analizó en la sentencia que hubo algunas noticias por parte de los habitantes del edificio de movimientos anormales, de grietas, encuentra que el municipio de Medellín sí hizo los requerimientos a la constructora para que atendiera esas deficiencias específicamente. Esto es importante porque esto fue determinante en la sentencia de segunda instancia, ¿sí? Entonces eso dice frente al municipio de Medellín, y por esa razón, como absuelve el municipio de Medellín, no entra a decidir el llamamiento en garantía que se realiza a la aseguradora líder, ni los llamamientos en garantía que la aseguradora líder realiza a las demás coaseguradoras, ¿sí? Listo. Entonces, para retomar un poco, la sentencia de primera instancia encontró que hubo unas fallas evidentes y graves en la construcción. Es que ese edificio colapsó sin necesidad de que hubiera un temblor de tierra ni absolutamente nada, una causa externa, no. Colapsó porque no soportó su propio peso. Entonces, con base en ese estudio de la Universidad de los Andes, concluyó que era claro que las losas no cumplían con los espesores mínimos, que las columnas no cumplían con los requisitos de capacidad, que las cimentaciones no estaban cimentadas a la profundidad que tenían que estar cimentadas, que las columnas y que las vigas no tenían continuidad. Aparte de eso, que el revisor estructural, esto es el que revisa los diseños que hizo el diseñador estructural, era un empleado del diseñador estructural, a pesar de que la norma
exige que tienen que ser personas independientes, y aparte de eso encontró que había una diferencia entre lo construido y entre lo licenciado. Entonces, a razón de eso, condenó directamente al constructor, y también condenó al curador porque dice, bueno, pues usted tenía la obligación de hacer esas revisiones, no las hizo, y expidió una serie de licencias que decían expresamente y que certificaban expresamente que esas edificaciones cumplían, pues, o que esos diseños cumplían con la NSR 10, cuando era evidente que no lo hacían. Una simple revisión, y eso lo decía el perito con mucho énfasis, una revisión mínima hubiera podido darse cuenta que eso no estaba bien construido, al menos no estaba bien diseñado, porque no cumplía con los espesores mínimos que tenía que tener por ley. Y aparte de eso, no se dio cuenta, como lo mencionaba Laura, del tema de la independencia que tenía que existir entre el revisor estructural y el diseñador, porque obviamente si le va a revisar al jefe, pues no le va a revisar pues con la misma pues, formalidad o con el mismo ahínco que debía revisar normalmente. Y asimismo le criticó el tema de que hubiera concedido una exoneración de supervisión técnica cuando no se cumplían los requisitos legales para eso. Pero cuando fue a mencionar al municipio de Medellín, dice, no, pues la obligación del municipio de Medellín llega hasta ahí. El municipio de Medellín no se encarga de nada de eso se encarga el curador, y entonces la responsabilidad está únicamente en cabeza de un particular, pues que obviamente no tiene patrimonio, y entonces esa obligación estatal queda allá metido simplemente. Entonces nuestra apelación fue particularmente, pues fue en varios sentidos, pero fue bastante enfática en cómo esa obligación, porque nosotros no concebimos que el Estado pueda sencillamente despreocuparse, y nos parece que es contrario a la Constitución y contrario a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Cartilla pues, de Derechos Humanos. El hecho de que el Estado pueda sencillamente desligarse de esa función administrativa y decir sencillamente, no, es el curador, es ese particular que tendrá un patrimonio de 200 millones de pesos y que puede causar N.000 perjuicios, aceptando que se construya cualquier tipo de edificación, y de sencillamente decir, sí, esto sí cumple con los requisitos de las normas, estas son obligaciones propias del Estado. Y entonces era nosotros lo que estuvimos diciendo de por qué, a pesar de que sí se delegaba la obligación, no se delegaba esa responsabilidad, y a pesar de que es una descentralización por colaboración, por supuesto que el Estado y el municipio en particular sigue siendo responsable. De hecho, el alcalde es el superior funcional, y hay varios fallos del Consejo de Estado que, si bien no es superior jerárquico, sí es superior funcional, y sí es el encargado de resolver sobre la revocatoria directa, y es el encargado de sancionar cuando el curador no cumple con sus obligaciones. Entonces nosotros criticábamos el hecho de que se hubiera absuelto por no haberse dado esa vigilancia al curador, pero aparte de eso, nosotros nos quedamos ahí frente a esa imputación de indebida vigilancia, sino que también por ley el municipio de Medellín le corresponden algunas obligaciones propias durante la construcción, y entonces tiene que vigilar directamente a los constructores, y de hecho fue 5 veces y no se dio cuenta de ninguna de estas fallas que el dictamen pericial decían que eran contraevidentes, que con una simple revisión visual era posible determinar que existían algunas fallas, y más aún cuando ni siquiera se cumplía con lo licenciado. Entonces, si había licenciado, ya mal licenciado, y aparte de eso habían construido por encima de lo que se había licenciado. O sea, los diseños estructurales no eran suficientes ni siquiera para construir lo que estaba licenciado, y encima construyeron más, y el municipio de Medellín no se dio cuenta de absolutamente nada. De hecho, había estado recibiendo quejas por parte de los habitantes desde el 2010. Recuerden que esto ocurrió en 2013. Desde el 2010 ya había recibido quejas de que eso estaba teniendo algunos asentamientos más allá de lo normal, es que se estaba moviendo mucho la edificación. El municipio de Medellín iba y decía, sí, esto hay que hacerle seguimiento, y hasta ahí llegaba su seguimiento, en decir que hay que hacerle seguimiento y entonces que hay que estarlo vigilando, y después, con posterioridad a eso, expedía actas de recibo de obra y expedía permisos de ocupación sin que se hubiera preocupado por verificar siquiera si sí se había hecho seguimiento a todas las cosas que había dicho, que esto está raro y que habrá que hacerle algún seguimiento. Entonces, esa fue la apelación de nosotros respecto del municipio, y también apelamos el punto de las culpas de los administradores, porque el fallo de primera instancia había dicho que usted no me probó ninguna culpa por parte de los administradores. Nosotros lo que decíamos es,
es claro que la sociedad no cumplió con sus deberes. Cuando eso ocurre, a los administradores se le presume una culpa y tenían que ser ellos los que tienen que demostrar que fueron diligentes y cuidadosos, que a pesar de su vigilancia y del cumplimiento de las normas estatutarias y legales, eso en todo caso ocurrió. Entonces la discusión era, no es que yo les tenga que demostrar a ellos la culpa, sino que una vez yo demuestro que en efecto hubo una violación de reglamentos y una violación de normas jurídicas, se presume en cabeza de los administradores la culpa en virtud del artículo 23 y 24 de la ley 222 del 95, y por ende tenían que ser ellos los que desvirtuaran su responsabilidad. Listo, así llegamos entonces al fallo de segunda instancia. Digamos que hay una parte del fallo de primera instancia que es importante, pero la vamos a abordar al final del fallo de segunda instancia, que es el reconocimiento de los perjuicios, porque en el fallo de primera instancia, como en todo caso, procedió frente a la constructora y frente al curador urbano, también la sentencia se movió a reconocer los perjuicios que los miembros del grupo habían solicitado, pero como esto pues también hace parte de la sentencia de segunda instancia, lo vemos al final de la sentencia de segunda instancia. Entonces, la sentencia de segunda instancia se profiere por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 14 de septiembre de 2022, con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez. ¿Qué es importante de esta sentencia de segunda instancia? La sentencia de segunda instancia confirma la condena que se realiza frente al curador urbano y frente al constructor y revoca la sentencia de primera instancia en cuanto a la responsabilidad del municipio de Medellín y frente a la responsabilidad de los administradores, ¿cierto? Y como obviamente revoca frente al municipio de Medellín, pues debe resolver los llamamientos en garantía que se realizaron durante el proceso a las diferentes aseguradoras, como ya vimos que se realizó. Entonces, frente a la responsabilidad del municipio de Medellín, retomando un poco lo que había dicho Daniel de la apelación, el tribunal encuentra que esa primera parte de las funciones del municipio de Medellín de vigilancia relativas a la vigilancia que tiene que realizar el municipio, al curador directamente y a la expedición de las licencias, debiendo revisar específicamente que eso se hubiese cumplido de forma adecuada, no es una función que deba cumplir el municipio de Medellín como se estaba reclamando en el proceso. No es que el municipio de Medellín deba ir y revisar todas las licencias, hacer control de lo que hace el curador urbano, y por eso encuentra que ese deber de vigilancia en ese punto específicamente no se incumple, ¿cierto? Y recordemos que hay una segunda fase de ese deber de vigilancia, y es aquel que opera durante y después de la ejecución de las obras para efectos de garantizar el cumplimiento de las licencias de construcción. Y ahí es donde el Tribunal Administrativo de Antioquia encuentra que sí hay una falencia del municipio de Medellín, porque el municipio de Medellín fue enterado en varias oportunidades después del año 2010, pero identifica una particularmente del 14 de abril de 2010 en la que se recibe una denuncia de uno de los habitantes de la edificación en la que manifiesta que hay movimientos anormales, que hay agrietamientos y que hay situaciones que no le parecen normales dentro de la edificación. El municipio de Medellín acude al llamado y pese a que encuentra que hay algunas cosas que en la revisión visual no son normales y le comunica esta situación a la constructora, no se realiza un seguimiento posterior de esa situación para determinar si hay alguna deficiencia en la construcción, si hubo alguna deficiencia en la expedición de las licencias y si el constructor cumplió con todas sus obligaciones, ¿cierto? Y pese a ello se entrega la autorización para la ocupación de la torre 5 de la edificación, y por eso es que el Tribunal Administrativo de Antioquia encuentra que hay una deficiencia grave del cumplimiento, una falla en el servicio, del cumplimiento de las obligaciones del municipio de Medellín, pues debía realizar las visitas técnicas, verificar que la construcción se estuviera realizando conforme a la normatividad, y más aún después de haber recibido la denuncia por parte de los habitantes. Y por eso encuentra que el municipio incumplió con su deber de protección establecido en la Constitución política, ¿sí? Y frente a los administradores también revoca la sentencia y condena tanto al gerente y representante legal de la constructora como a los miembros de junta directiva.
porque encontró que sus deberes no eran simplemente formales. El gerente debía realizar a título personal una revisión de todas las contrataciones que realizaba, y si hubo desatención de normas constructivas y no hubo supervisión por parte de los funcionarios de la constructora, pues eso es un incumplimiento también de los deberes directos del gerente. Y frente a la junta directiva, también encontró que las reuniones de junta directiva solamente se limitaban a realizar revisiones de tipo financiero, y ellos, de acuerdo con sus deberes, no solamente en los estatutos de la sociedad, sino también en la ley 222, tenían que realizar esfuerzos para verificar que el desarrollo del objeto social se cumpliera, y que se cumplieran también las normas y disposiciones que aplican a este tipo de sociedades. Entonces, también condena a los administradores, ¿sí? Ahora, pasemos al punto que también nos parece muy interesante de este conversatorio, y es qué pasó con los llamamientos en garantía. En la sentencia de segunda instancia, como se condena al municipio de Medellín, también se entra a analizar los llamamientos en garantía que realizó el municipio de Medellín y que realizó la aseguradora líder de este coaseguro que les habló Daniel ahora, a las diferentes coaseguradoras, ¿sí? El Tribunal Administrativo de Antioquia manifiesta en la sentencia que es consciente de todas las excepciones y de todos los mecanismos de defensa que proponen las aseguradoras, tanto la aseguradora líder como las coaseguradoras, que recordemos, por lo que nos decía Daniel ahora, manifiestan si aquí no hay solidaridad y esto es un coaseguro en el que hay una obligación conjunta, pues no debería existir un llamamiento en garantía por parte de la aseguradora líder. Y el Tribunal Administrativo de Antioquia dice, sí, yo soy consciente de todos esos mecanismos de defensa, pero aquí también quedó probado que hay un documento de unión temporal que fue suscrito por las diferentes aseguradoras para poder suscribir el contrato con el municipio de Medellín y presentarse a la licitación pública. Y dentro de ese contrato y documento de unión temporal entre las diferentes coaseguradoras, se plasmó una obligación solidaria entre ellas para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Y por esa misma razón es que el Tribunal Administrativo de Antioquia dice, yo tengo el fundamento en este contrato que fue suscrito entre las partes para condenar solidariamente a la aseguradora líder, y también para resolver los llamamientos en garantía que realizó la aseguradora líder a las demás coaseguradoras, y ordenar el reembolso de la porción de porcentaje que le corresponde a cada una de ellas de acuerdo con el coaseguro, ¿sí? Entonces así resuelve de fondo los llamamientos en garantía, condenando de forma solidaria a la aseguradora líder y resolviendo también los llamamientos en garantía frente a las demás coaseguradoras para ordenar el reembolso a la aseguradora líder de lo que ésta deba pagar. ¿Quieres decir algo más? Sí, pues ya habiendo resuelto eso, pues volvemos simplemente al tema de la cuantía de la condena. Okay. Entonces, en primera instancia, habiéndose ya condenado, se había liquidado en gran medida el daño, se había concedido, y de hecho habíamos presentado un dictamen pericial que evaluaba el metro cuadrado tanto de apartamento como de parqueaderos, como de cuartos útiles, como lo que normalmente, o el avalúo de lo que normalmente se tiene en una casa en ese estrato social, de esas características, más el tema de los perjuicios. Bueno, no, entonces ese era el dictamen pericial. La sentencia de primera instancia acogió ese dictamen pericial y condenó, como en ese momento solamente se había condenado al constructor y al curador a pagar esas sumas de dinero, el valor actual de los apartamentos, el valor actual de los cuartos útiles, el valor actual de los parqueaderos, el valor de los bienes que se tenían adentro, aparte de eso también el valor de los arrendamientos, porque había algunos apartamentos que estaban arrendados, entonces cuánto valía un arrendamiento en esas condiciones. También se acogió el dictamen pericial en ese sentido, y aparte de eso concedió unos perjuicios morales por el sufrimiento, por el dolor, por la tristeza de haber perdido todo ese proyecto de vida que normalmente tienen las personas cuando invierten en un apartamento, y aparte todos los bienes que tenían allá adentro, sus bienes más preciados, sus documentos legales, entre otros. Entonces también se concedió una suma por concepto de perjuicios extrapatrimoniales. Como no sabía exactamente cuántas personas residían en cada apartamento, lo que hizo fue decretar unos 50 salarios mínimos por esos perjuicios extrapatrimoniales y considerar que vivían 5 personas dentro de cada una de esas unidades habitacionales.
Entonces, en total fueron 250 salarios mínimos por cada unidad habitacional, y negó, a pesar de que lo habíamos solicitado, el daño a la vida de relación. Nosotros lo habíamos solicitado en relación porque había varios niños que vivieron esa tragedia y nunca más quisieron volver a vivir en apartamentos, porque había personas de la tercera edad que también, pues obviamente cuando uno ya construye un patrimonio a cierta edad, ya quiere simplemente estabilizarse y todo eso, se les perdió esa posibilidad, y tuvieron que volver a mudarse con sus hijos, perder su independencia, entre otras. Pero ese entendió el juzgado y también el tribunal administrativo que había quedado subsumido dentro de la categoría de los perjuicios morales, y entonces por ende solo concedió esa categoría de perjuicios. Yo agregaría a eso que hay una cosa importante, y es que acuérdense que cuando todo esto sucedió, pues había muchos afectados. Hubo un fenómeno, y es que la constructora, para el momento en el que esto sucedió, empezó a contactar a muchos de los habitantes y empezó a celebrar contratos de transacción para indemnizar los perjuicios, ¿cierto? Entonces, en la sentencia de primera instancia, el juzgado encontró que aquellas personas que habían celebrado contratos de transacción, pues no se les hacía extensible esta sentencia. Acuérdense que esto es una acción de grupo, entonces pues el juzgado y el tribunal están obligados a determinar criterios para que las demás personas que no hacen parte de la acción de grupo, pero que también son afectados, puedan recibir su indemnización. Entonces, dentro de los criterios que estableció, manifestó que aquellos que habían celebrado contratos de transacción no podían beneficiarse de la sentencia, y se entendía que sus perjuicios ya habían sido indemnizados. La sentencia de primera instancia también encontró que aquellas personas que habían iniciado procesos penales por la pérdida de vidas humanas, como les habíamos contado, 12 personas fallecieron, y se encontró pues dentro del proceso se aportó todo el expediente penal de investigación por estas muertes, y ahí se había gran parte de los procesos penales terminaron por indemnización y transacción de forma anticipada, y el juzgado de primera instancia encontró que si se había indemnizado en ese momento, pues ya no había lugar a extender esta sentencia. Esa parte fue revocada en la sentencia de segunda instancia, pues porque la indemnización que habían recibido estas personas en el proceso penal estaba derivada de la pérdida del ser querido, ¿cierto? Mientras que aquí lo que se está ordenando indemnizar es los perjuicios patrimoniales, fundamentalmente derivados de las pérdidas de unidades habitacionales o de las pérdidas económicas derivadas de no poder estar viviendo más en ese lugar, ¿cierto? Entonces, acuérdense, como esto es una acción de grupo, el juzgado y el tribunal también determinaron cuáles eran los criterios que son aplicables a todas las víctimas para poder determinar cuál va a ser el monto de la indemnización que cada una de ellas va a poder reclamar si se hace parte del grupo con posterioridad a la sentencia. Entonces determinó cuál era el valor de cada uno de los apartamentos, cuál era el valor de cuarto útil o depósito y de parqueadero, el valor de los contenidos, para que posteriormente quienes no hicieron parte de la acción de grupo específicamente durante el trámite del proceso puedan hacerse parte después y reclamar su indemnización, ¿cierto? También por eso es que cuando salió la noticia de esta sentencia, todo el mundo dijo, esto es una sentencia de más de 30.000 millones de pesos. Sí, es una sentencia de más de 30.000 millones de pesos, porque ahí se prevé específicamente cuáles, pues yo diría que en ese sentido el juzgado y el tribunal fue juicioso, porque se tomaron la tarea de determinar cuáles eran el listado de todos los damnificados para hacer una cuantificación, por lo menos estimada, de cuánto podría ser la indemnización para todos los que fueron damnificados si se hacen parte dentro del proceso, ¿cierto? Entonces, por eso es que la sentencia toda sumada podría alcanzar la suma de más de 30.000 millones de pesos. Sí, de hecho la suma exacta, pues no sabemos los medios de comunicación de dónde sacaron esa cifra de 30.000 millones de pesos, únicamente teniendo en cuenta los daños materiales de las personas que no han celebrado transacción, pero teniendo en cuenta las unidades habitacionales pendientes por celebrarlo, pero teniendo en cuenta los perjuicios extrapatrimoniales también sería alrededor de 43.000 millones de pesos la suma a la que fue condenada. Como lo había mencionado Laura, lo que se entendió entonces respecto del seguro es que esa unión temporal generaba obligaciones solidarias y por ende se exigió a la aseguradora líder, la única llamada en garantía, que indemnizara el 100%
de la suma asegurada, que eran 8.000 millones de pesos, y a su vez admitió los llamamientos en garantía que generó a los otros miembros de la unión temporal o a las otras coaseguradoras para que recobrara su porcentaje del daño. Un punto importante que también tiene la sentencia respecto de ese daño, y en los medios de comunicación también hubo un poquito de desinformación al respecto, era ese porcentaje que se estimó entre el 75% por parte de los constructores y el 25% por parte del municipio de Medellín, y es que resulta que ese inciso final del artículo 140 del CEPACA establece que cuando haya una responsabilidad compartida entre el municipio, pues, o la entidad pública y particulares, que se debe fijar el porcentaje de participación. Lo que el Tribunal Administrativo de Antioquia dijo es que entendía que ese porcentaje existía únicamente para efectos del recobro, porque de lo contrario sería, pues, primero, contrario a la Constitución, de acuerdo con una serie de fallos de la Corte Constitucional que existen al respecto, y aparte de eso, porque sencillamente destruiría con la solidaridad pues que existe. La solidaridad, por supuesto, es a favor de la víctima, y entonces podrá cobrarle el 100% de la indemnización a cualquiera de las partes involucradas, sin perjuicio de que en la misma sentencia, y pues por motivos de economía procesal, se fije para efectos del recobro por qué porcentaje podría repetir la entidad pública. Ese es el entendimiento que dio el Tribunal Administrativo de Antioquia respecto de esa norma, y eso es lo que condenó solidariamente al municipio de Medellín con todas las otras personas que mencionamos, y fijó ese porcentaje de participación por el cual pudiera recobrar y únicamente recobrar el 75% de la indemnización. Exacto, sí. O sea, finalmente, pues creo que casi todos aquí son abogados, pero para los que no son, es que el municipio de Medellín, pese a que la sentencia manifiesta que tiene un porcentaje de responsabilidad del 25%, eso no quiere decir que frente a las víctimas solamente va a indemnizar el 25%, ¿sí? La posición que asume el tribunal es que es solidariamente responsable, o sea, que le pueden cobrar la totalidad de la sentencia, ¿sí? Y ya después podrá recobrar de los demás responsables lo que haya debido pagar en la totalidad, ¿cierto? Entonces, esa es el entendimiento. Listo. Cumpliendo entonces nuestro compromiso, que dijimos que no nos pasábamos de las 7 con esa exposición inicial que hicimos, creo que podemos dar la palabra a las personas que quieran hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. Eso sí, reiterando la advertencia que hicimos al principio de que como hay una decisión judicial pendiente por parte del Consejo de Estado, de pronto habrá ciertos puntos sobre los cuales no podremos entrar a profundidad, a pesar de que ya hemos descrito en términos generales cuáles eran las discusiones jurídicas que se presentaban al respecto. Gracias, doctor Daniel. Pues la dinámica que vamos a seguir es que las personas que quieran preguntar levanten la mano o pues nos escriban en el chat también las preguntas. El doctor Julio César Yepes quiere participar, entonces le vamos a conceder la palabra al doctor. Buenas tardes a todos. Daniel y Laura. ¿Qué más, doctor? ¿Cómo está? Gusto verlo. Muy bien. Yo entiendo que ustedes no puedan referirse a la acción de tutela, pero pues yo sí quisiera, como para que la discusión sea completa, y dado que este es un escenario en materia de seguros y pues toda la exposición que se ha hecho es en torno a la acción del grupo, se mencionaron temas como lo del coaseguro y la unión temporal. A mí me parece que sí es importante en un foro de seguros mirar los temas de seguros. Y yo le quiero hacer una invitación a todos los que están aquí a que le den una lectura muy completa a la sentencia de segunda instancia para que ustedes pues examinen y miren que ahí se abordó de una manera muy tangencial el tema del seguro y que el Tribunal Administrativo de Antioquia dejó de aplicar un artículo pues, que cuando yo leí la sentencia, lo primero que me pregunté fue que derogaron el 1073 y yo no me había dado cuenta. Y después vi que no lo han derogado, lo que pasa es que el tribunal no lo quiso aplicar. Y voy a ser muy puntual. La acción de tutela está instaurada por la compañía líder, no voy a decir cuál es la compañía líder, pero todos lo pueden leer en la sentencia, así como ellos con mucho profesionalismo nunca hablaron de la compañía, quién era la compañía líder, tampoco la va a mencionar, pero todos saben, leyendo la sentencia, quién es la compañía líder.
¿qué me parece a mí que es fundamental que se analice con esa sentencia? Yo creo que coincidimos, y cuando Laura hacía la exposición dijo, el tribunal encontró que a partir del 14 de abril de 2010 el municipio había omitido cumplir una de sus funciones, porque no obstante que un habitante le había advertido que las edificaciones tenían unos problemas, no hizo nada ni hizo seguimiento. Y entonces ahí viene un aspecto bien importante que toca con el tema del contrato de seguro, y es que el tribunal, contrario a lo que había pensado el juez de primera instancia de que no haya responsabilidad del ente territorial, el tribunal consideró que sí, y consideró que era una omisión que había comenzado el 14 de abril de 2010, página 67 de la sentencia de segunda instancia. Me gustaría que la lean. Y esa omisión se mantuvo. Sí, entonces, si la responsabilidad se le imputa al municipio de Medellín, no porque tenía que revisar los planos y los diseños estructurales, como bien indicaron ustedes, esa parte no la dijo el tribunal, sí se estructura la responsabilidad del municipio de Medellín con la omisión que comienza en el año 2010, 14 de abril de 2000, y se mantiene hasta que, no solamente hasta que se desalojaron los edificios, sino hasta que ya se cayeron. Y entonces, si uno lee el artículo 1073, que quiero leerlo para que lo recordemos, ahí está la solución. Si el siniestro comenzó en el 2010, cuando las pólizas no estaban vigentes, porque las pólizas comenzaron su vigencia el 1 de abril de 2013, entonces ese siniestro comenzado antes y que continuó después, no puede ser objeto de cobertura por parte de los aseguradores. Y ahí hay que complementar una cosa. Entonces, leer el 1073 dice, pero si se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, este no será responsable por el siniestro. Ahí está. El tribunal se comió eso. En materia penal lo llama prevaricato, pero pues no nos vamos a meter en temas penales. Otro artículo que es muy importante llamar la atención es el 1131, que el 1131 define. Casi ningún seguro tiene una definición de siniestro, tiene la definición general. En cambio, el 1131 sí tiene el seguro de responsabilidad una definición y dice, en el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrir el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado. ¿Cuál fue el hecho externo imputable al asegurado que dijo el tribunal? Que el municipio omitió, ¿sí? Y mantuvo la omisión. ¿Cuándo comenzó la omisión? En el 2010. La mantuvo en el 2013. ¿A qué asegurador había que llamar a que respondiera? Al que hubiera tenido el aseguramiento en el año 2010. Y un artículo que es también muy fundamental en este análisis es el artículo 1045, que dice que uno de los elementos esenciales es que exista riesgo asegurable. Y si según el tribunal, la omisión del municipio comenzó en el 2010 y se mantuvo hasta el 2003 o al 2014 cuando ya demolieron los edificios, entonces cuando ocurrió el siniestro, Laura precisaba, es que ocurrió en el 2013. Yo no creo que fue con el desalojo. Yo creo que fue cuando se cayeron los edificios. Pero ocurre en el 2013 o en el 2014, ya no había riesgo asegurable, sino siniestro. Entonces yo quisiera, y ese es el planteamiento que se está haciendo en esa acción de tutela que se instauró, la acción de tutela ya fue contestada, está esperando que sea decidida, e inclusive para mayor información, las otras coaseguradoras, que también están en la sentencia, pero no las voy a mencionar, interpusieron una acción de tutela y posiblemente sea acumulada, me imagino yo, por parte del Consejo de Estado. De pronto les estoy contando cositas nuevas a Laura, no sé si conocían pues de la acción de las otras coaseguradoras. Entonces, a mí me parece que es muy importante y creo que pues no es el escenario entrar a debatir si la tesis es esta o aquella, pero sí, si estamos en un ámbito porque es que este es un escenario de seguros, y el análisis que tenemos que hacer es de seguros. Me parece que lo conveniente. Perdimos al doctor Julio César. ¿Qué pasa con esa decisión? Perdón, yo invitaría a que Ana Cristina
programara después de que salgan la tutela, salga como salga, una nueva charla donde ya no hagamos exposición, sino que simplemente hagamos como una especie de debate donde ustedes digan, vea, es que el siniestro que usted dice es así, el que nosotros pensamos es así. Por ahí veo a la doctora Carmen Mejía, que sé que nos aportaría mucho, y hacer un verdadero debate, porque, o sea, esa sentencia es muy importante desde el punto de vista de la institución de la acción de grupo, de la indemnización de unos perjuicios. Es muy importante respecto a la responsabilidad del municipio. Es muy importante, y ahí vale la pena mencionar, el tribunal, cogiendo el 140, le puso una participación del 25 y dijo que se mantenía la solidaridad. Pero el tribunal se apartó de una decisión del Consejo de Estado que dice que el 140 significa no solidaridad, incumpliendo el artículo 7º del Código General del Proceso, que obliga al fallador a decir por qué se aparta de la doctrina probable. El tribunal no dijo cómo era, ¿cierto? Entonces, hay una serie de temas que vale la pena. Yo simplemente invito a los que están aquí a que cojan y miran el análisis de cómo se imputó la responsabilidad, omisión 2010 que se mantuvo al 2013, ¿sí? Que cojan el 1073, que cojan el 1131 que define el seguro de responsabilidad civil, que cojan el 1045 que habla de los elementos esenciales del seguro, que analicen si cuando pasó se configuró el daño porque se destruyeron o porque los desalojaron, ya había siniestro o había riesgo. Creo que hay un poco de temas muy importantes que vale la pena no discutirlos hoy, porque todavía está pendiente esa decisión, me parece que es lo más oportuno, y salga como salga la sentencia, me parece, Cristina, que sí debíamos programar, yo no sé si ya este año alcancemos o el año entrante, como un nuevo debate en torno al tema, porque la verdad creo que este fallo, a más de la importancia respecto a la acción de grupo, es muy importante respecto a dos temas puntuales que Daniel, uno de ellos lo tocó, el tema del coaseguro y de las uniones temporales. Bien lo precisaba, hay discusiones, aquí hay solidaridad, no hay solidaridad, un tema muy importante que no es en este proceso, sino, y no solamente en Medellín, en todos los procesos donde hay uniones temporales, surge esa discusión, y lo relativo a el siniestro comenzado antes y que se prolonga después. Era pues esos como los planteamientos que quería hacer. Muchas gracias y los felicito porque hicieron un compendio de lo que fue el pleito y de lo que fue, mejor dicho, resumieron como 8 años muy bien en 40 minutos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, simplemente nosotros aceptamos, por supuesto, la invitación al debate, estamos de acuerdo con ella, como habíamos mencionado, pues obviamente no podríamos entrar en muchos detalles, simplemente para plantear la discusión académica, sin que entremos en demasiados debates, pero ojalá no se nos volviera un debate y contradebate, eso lo hacemos después, pero simplemente para plantear cómo se hizo la discusión ahí en ese caso. Respecto de la póliza llamada a afectarse en este tipo de siniestros, eso no es una discusión nueva. De hecho, esa es una de las razones que justificó que se empezaran a considerar en el mundo y que de hecho en Colombia se adoptaran las pólizas claims made. ¿Qué ocurría en esos siniestros cuando había una conducta pero el daño ocurría mucho después? ¿Cuál de las dos pólizas era la llamada a afectarse? ¿La primera cuando había iniciado o cuando surge el daño? Y es que el doctor Julio César recuerda muy bien la parte de pues, que la conducta es necesaria para que haya responsabilidad civil, y eso es cierto. La cosa es que la conducta no es suficiente para que haya responsabilidad civil, y así suene bastante evidente, el siniestro de responsabilidad civil es la responsabilidad civil del asegurado. Entonces, en ese caso, no basta con que haya una conducta, sino que se requiere además que haya un daño y un nexo de causalidad. La simple conducta de manejar borracho no es un siniestro de responsabilidad civil. Cuando manejando borracho atropello a alguien, ahí hay un siniestro de responsabilidad civil. Entonces, en esos son los puntos que también la norma, cuando dice el hecho externo imputable al asegurado, por supuesto se requiere que se impute. ¿Qué se imputa? Un daño y un nexo de causalidad, que fue lo que generó responsabilidad civil. Lo contrario nos llevaría a decir que siempre que haya una simple conducta y que, por ejemplo, dentro del proceso se demuestra un hecho exclusivo de la víctima o se dice que no hubo un daño,
en todo caso hubo un siniestro de responsabilidad civil. No lo hubo porque no hubo una responsabilidad civil. Se requiere para que haya responsabilidad civil, aparte de la conducta, un daño y un nexo de causalidad. Pero ese es simplemente el debate que, reitero, no es un debate nuevo, es un debate que ha existido, siempre un debate bastante interesante. Vamos a ver qué nos dice el Consejo de Estado frente a ese punto. Pero sí, es un debate que está abierto y está en discusión, entonces esas son las dos posiciones que están ahí discutiendo. Bueno, Muchas gracias. bienvenida a la propuesta de Julio César. Esperemos cuál es la decisión del Consejo de Estado y claro, nos veríamos nuevamente el año entrante para poder ya expresarnos libremente frente a cada una de las posiciones. Le damos entonces la palabra al doctor Moisés Tamayo, que también tiene algún comentario. Muchas gracias. A ver, yo prendo la cámara. ¿Cómo están? Muchas gracias, doctora Ana Cristina, Daniel, Laura. Excelente, la verdad, este escenario. Yo quería plantear una pequeña duda en materia de seguros. Creo que la podemos resolver, pues, porque si bien se relaciona plenamente con el caso, quiero partir, pues, de un supuesto hipotético. Y es que vámonos al punto donde no hubiese existido este pacto de obligaciones solidarias de la unión temporal entre el coaseguro, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que se hubiese resuelto entonces el llamamiento que realizó la aseguradora líder a las demás integrantes del coaseguro? Si bien, no sé, podríamos decir que en primera medida se ve que el abogado del municipio trata de llamar, pues, evidentemente a las aseguradoras a responder, pero termina solo llamando, pues, a la líder, como se exponía en el resumen, pero es evidente que la intención, pues, era querer vincularlas a todas, y lo que hace entonces la aseguradora líder es llamar en garantía a las demás, pero entonces finalmente la duda orientada a que opinen si el llamamiento entonces debería prosperar por la proporción digamos, de que asume el riesgo que asume la líder, o si bien es por el 100% del coaseguro. Porque a mí me parece, pues, dando de pronto ya una opinión, adelantándome, que se desdibuja un poco la figura del llamamiento si esta aseguradora líder llama a las demás y responden por el 100%, viendo que ella como llama en garantía, pues su riesgo real es ese ejemplo, es un 20%, que es la proporción con la que está, digamos, ahí dentro del litigio. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Que podemos debatir este tema, porque es netamente hipotético. Si no hubiese existido esta solidaridad, ¿cómo se hubiese resuelto el llamamiento? Es la opinión que les invito a que brinden. Sí, de hecho, si quieres yo empiezo y tú. De hecho, Moisés, la pregunta es súper interesante porque pues no solamente pasa en este proceso del municipio de Medellín que hay un coaseguro involucrado, sino pues obviamente en otros procesos en los que hay un coaseguro sin que exista el pacto de unión temporal, ¿cierto? Entonces, la discusión es muy importante porque pues obviamente eso también se discute en el escenario de otros procesos. Y como les contábamos en el resumen apretado que hicimos del proceso de 8 años, las coaseguradoras, cuando contestaron los llamamientos en garantía, precisamente plantearon lo que tú estás diciendo. Y es que, de hecho, yo creo que la doctora Marisol, que está por aquí, fue una de las personas que planteó esa discusión en la contestación al llamamiento en garantía, que ella respondió diciendo, mire, si las obligaciones derivadas del coaseguro son obligaciones conjuntas, no existiría ningún fundamento legal para que la aseguradora líder pueda llamar a las coaseguradoras en garantía dentro del proceso, ¿cierto? Entonces, ya de entrada sería una discusión bien importante. Sabemos que hay algunos documentos académicos, algunos análisis académicos alrededor del coaseguro, en donde se discute precisamente si en todos los casos esa obligación es conjunta o si, dependiendo del pacto de coaseguro que exista entre la aseguradora líder y las demás coaseguradoras, se podría pensar, dependiendo de cómo es ese pacto interno entre las partes, si existe solidaridad o no, ¿cierto? Pero digamos que el Código de Comercio específicamente manifiesta que son obligaciones conjuntas y cada uno responde por su porcentaje. Ahí sería bastante relevante ese planteamiento que las coaseguradoras plantearon en la
respuesta al llamamiento en garantía, porque no existiendo entonces solidaridad, obviamente el llamamiento en garantía no tendría, de la aseguradora líder a las coaseguradoras, no tendría ningún fundamento. Sí, aquí en este proceso en particular lo que el tribunal encontró es que el mismo pacto de unión temporal establecía la solidaridad. Entonces, en virtud de eso fue que decidió este caso. Si ese pacto no existiera expresamente, en todo caso la discusión seguiría abierta, porque el tema de que las uniones temporales o los miembros de las uniones temporales responden solidariamente por la ejecución del contrato, así no respondan, por ejemplo, por multas o por sanciones, pero por la ejecución del contrato, sí responden solidariamente, está consagrado en la ley 80. Entonces, el debate seguiría estando abierto incluso en el evento en que no hubiera un pacto expreso, que reitero, eso fue lo que ocurrió en el caso concreto. Esa es una de las cosas que se está también discutiendo en la tutela, y pues entonces sigue siendo un debate abierto. Pero sí, la norma que tiene la solidaridad respecto de los miembros de la unión temporal por la ejecución del contrato sigue existiendo. Entonces, ¿cuál de las normas prima? ¿Prima la norma que establece la solidaridad en virtud de la unión temporal o priman las normas del Código de Comercio respecto del coaseguro? Pues la experiencia que hemos tenido en práctica es que en el 99% de los casos que se adelantan en la jurisdicción contenciosa mantienen al menos los efectos del llamamiento en garantía respecto de la solidaridad, que sea una posición acertada o no acertada, pues al menos reiterada, sí ha sido. Entonces, pues es el entendimiento que ha dado el municipio de Medellín, que es donde más lo hemos visto, y es el entendimiento que los juzgados administrativos le han estado dando a esa institución, incluso si no se establece expresamente esa cláusula en el pacto de unión temporal. Perdón, No. me disculpan, Doctora. quisiera hacer un comentario. Lo que pasa es que no descubrí cómo poner la manito, pero sí, sí. Sobre el punto precisamente de llamar en garantía el deudor solidario, pues no es que esté tomando partido por decir que hay solidaridad en el coaseguro. Me quiero referir a que esa decisión en ese punto del Tribunal Administrativo es distinta de lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte ha dicho que para que un deudor solidario que es demandado es únicamente pero demandado como deudor solidario, no puede, no procede que llame en garantía a los otros codeudores, sino por razón del pago. Únicamente cuando pague es que puede ejercer la acción contra los demás deudores. Es un punto pues tangencial porque, como les digo, pues, y como les he escuchado, desde luego la discusión más importante es si aquí hay solidaridad de los coaseguradores frente a la otra parte, pero en fin, te quería hacer esa anotación. Esa sentencia es súper importante, doctora Carmena. Nosotros Sí. estuvimos, de hecho, discutiéndola en la oficina y publicamos en la página una reseña al respecto, porque digamos que también nos sorprendió mucho esa posición de la Corte, porque incluso llegamos a pensar, este es el fin de muchos llamamientos en garantía, si la Corte está pensando que solamente se podría llamar en garantía una vez se realiza el pago, ¿cierto? Porque pues gran parte de los llamamientos en garantía se formulan a partir de la solidaridad. Entonces, ese también es un punto súper interesante, esa posición de la Corte Suprema en esa sentencia de este año, ¿cierto? Laura, doctora Carmenza y Cristina, me parece que esa pregunta que hizo Moisés, que si no, o sea, no estamos pues en el escenario de la unión temporal, si el coasegurador puede o no llamar. Les quiero contar, el Consejo de Estado a principios de este año, fue a principios de este año, a principios de este año, frente a un llamamiento en garantía que había hecho la líder, pues que había hecho yo como apoderado de la líder, el tribunal lo había aceptado y una de las coaseguradoras apeló la decisión y en sentencia del Consejo de Estado dijo claramente que así la obligación fuera conjunta, existía derecho de la coaseguradora líder de llamar en garantía cuando el asegurado
no había vinculado a las demás coaseguradoras. Es una sentencia, Moisés, si quieres me contar, o pues se la puedo mandar a Cristina para que la comparta, porque ya hay decisión del Consejo de Estado que dice que resuelve la pregunta de Moisés. Sí, aparte pues de lo de la unión temporal, ¿no? No, es más, en este había unión temporal. También es unión temporal porque es una póliza del municipio. Que también, ese me faltó citarlo en la tutela, Daniel. Pero es una decisión y entonces el Consejo de Estado dice de manera clara, es procedente el llamamiento en garantía que ha realizado la líder porque a ella el municipio fue el único que la vinculó y ella está en todo el derecho, así la obligación sea conjunta, de llamar en garantía a las coaseguradoras, que va muy en la línea contraria a la que señala la doctora Carmenza de la Corte. Entonces, en materia del contencioso, Moisés, yo le puedo regalar esa providencia a Ana Cristina porque me parece que es importante para que la comparta aquí a Coldese. Es una decisión como de mayo de este año, si no estoy mal. Muchas gracias, doctor. El primer trimestre. Muchos problemas procesales alrededor de eso. Exactamente. Y ahí también se suma pues, el tema de la economía procesal, pues, hasta qué punto si uno acoge ciegamente esa tesis, que por ejemplo la Corte Suprema de Justicia está acogiendo cuántos litigios resurgirán o será necesario adelantar de nuevo un proceso en vez de resolver todas las relaciones en el mismo. Entonces sí, ahí hay varios puntos y varios temas por cortar, así es. Bueno, gracias a todos y claro, Julio, quedamos atentos para que nos compartas la sentencia. No sé, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguna pregunta? Esa persona que tenía la mano levantada es Julio César, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, doctores, no tenemos como más inquietudes o preguntas. Así, el doctor Alejandro Beltrán. Ay, muchas gracias. Desde Cali, muchas gracias y excelente presentación. Quisiera hacer una pregunta técnica y el tema es el siguiente. ¿Qué viabilidad pudiera ser que el demandante llame en garantía? Muchas veces en los procesos nos vemos, y más en procesos de reparación directa, que se vincula la póliza, pero pues no, digamos, no está la dinámica de vincular también a los coaseguros. En ese orden de ideas, proyectar el llamamiento en garantía, pero que lo haga el demandante, en el sentido cuando descubren estos coaseguros que hay diferentes aseguradoras con proporcionalidad en sus obligaciones. Ver entonces esa idea y proyectarla de qué tan factible es que yo, demandante, cuando me doy cuenta de que existen coaseguros, yo los pueda llamar en garantía si no son vinculados al proceso. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, doctor Beltrán. Sí, de hecho, pues yo creo que en materia de seguros de responsabilidad civil con la acción directa se resuelve mucho ese problema, pues uno puede ejercer la acción directa y demanda de una vez a la aseguradora líder y a todas las aseguradoras con las cuales existe un coaseguro. Sigue existiendo ese problema en otro tipo de pólizas, entonces, no sé, por ejemplo, incumplimiento, que no establece necesariamente ni directamente la norma esa acción directa. Eso era lo que se solía hacer procesalmente antes de antes de esa ley 45 del 90 que empezó a permitir la acción directa en contra de las aseguradoras en materia de responsabilidad civil. Y yo lo he visto y lo hemos visto aquí en la oficina, mucho en otros tipos de seguros, por ejemplo, en el tema de cumplimiento. Vemos mucho también cómo se vincula mediante ese mecanismo a las coaseguradoras, a la aseguradora líder y a las demás coaseguradoras. Entonces, pues desde mi perspectiva es un mecanismo, por supuesto, procedente y válido. Pero reitero, la norma de la acción directa, al menos en materia de responsabilidad civil, sí nos facilitó mucho la vida en ese punto. Acá tenemos en el chat al doctor Luis Alfredo Prada. Dice, quiero darle las gracias por la excelente exposición y felicitarlos por el resultado del proceso. Estaré atento al alargue ya anunciado de participarnos de la tutela en tan interesante proceso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.
Bueno, si no tenemos entonces como más preguntas, reiterar nuestro agradecimiento pues a la firma Tamayo y Asociados, darle también las gracias al doctor Julio César por su participación y por enriquecer la tertulia. Aceptamos la invitación que nos hace para la segunda parte, una vez tengamos también la decisión de la tutela. Y bueno, contar también con la participación de la doctora Laura, el doctor Daniel, para el próximo año, entonces, ver el resultado de esa tutela. Claro que sí. Claro que sí, no. Nosotros felices de que nos sigan invitando. Por supuesto que sí, cuenten con nosotros. Les agradecemos muchísimo a Coldese por la invitación, a todos los presentes por habernos escuchado, toda esta charla o este resumen rápido y mal hecho que intentamos hacer de ese proceso tan largo y tan ladrilludo. Entonces, no, pues muchas gracias y seguiremos en contacto. Bueno, doctores, a todos muchísimas gracias. Ahí están también escribiendo algunos abogados en el chat, felicitando, dando las gracias. Entonces, bueno, nos espera el año entrante tener nuevas noticias y nuevamente reiterarles a todos el agradecimiento por vincularse a las tertulias de Acoldese. Perfecto, no, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Doctora Carmenza, creo que está hablando, está silenciada. No. Ay, no escuchamos a la doctora Carmenza. Ya. Ay, sí. Sí. Les decía que muchas gracias, les estaba diciendo que magnífica la intervención, quedamos muy bien ilustrados. También al doctor Yepes por su intervención y bueno, quedaremos entonces atentos a la largue, como dice el doctor Prada. Buenas noches, Bueno, Ana una Cristina. feliz Muchas noche gracias. para todos, que estén Felicitaciones. muy bien. Gracias, hasta luego. Bien, hasta luego. Buenas noches a todos, muchas gracias.